Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de CrossFit espiritual. En esta masterclass em, trabajaremos, hablaremos de las cartas de Cristo. Los dejo cordialmente invitados para que puedan escuchar estas cartas en mi Spotify, Camino hacia la mejor versión de ti, por CrossFit espiritual. Y también estas cartas están en YouTube, en mi plataforma de CrossFit espiritual en YouTube, donde hay otras cosas más relacionadas con la quiromancia, por ejemplo. Están ahí también subidas las cartas de Cristo para que ustedes las puedan escuchar en sus momentos de tranquilidad. Y en esta masterclass vamos a conversar un poco sobre las primeras cartas de Cristo y qué significa esto. Em, las cartas de Cristo, primero que todo, son un mensaje espiritual canalizado en el 2001 que busca revelar de alguna forma verdades profundas sobre nuestra existencia, la conciencia y lo más importante sobre nuestro propósito de vida. Estas cartas explican el camino hacia nuestra iluminación y cómo la humanidad que lo necesita de verdad puede elevar su conciencia a través del amor, la verdad y la comprensión de esta energía divina. Cada carta explora distintos aspectos de la vida espiritual, de nuestro desarrollo espiritual y también de la naturaleza del ser humano en relación con la creación. Muchas veces y claramente, muchas veces como persona, nos ha pasado a todos que quienes hemos estado antes de nuestro despertar espiritual, que vivíamos en un mundo de total inconsciencia. Vivíamos solamente para trabajar, para cumplir nuestras responsabilidades, tener una vida familiar relativamente buena, ¿cierto? Cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, tener relaciones de amistad, eh, pero la verdad es que nuestra realidad es mucho más allá de esta vida cotidiana. Por lo tanto, Jesús cuando vino a la tierra, eh, nos trató de contar ciertas historias a través de parábolas, a través de eventos, ¿cierto? Que uno podría llamar sobrenaturales, respecto de su misión en la Tierra, que también fue mal interpretada, y aclarar de alguna forma cuál es el verdadero mensaje, qué es lo que vino a hacer Él a la Tierra. Entonces, en la carta número uno, vamos a tratar de comprender y la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Y para esto es súper importante tratar de olvidar o dejar un poquito atrás lo que nosotros hemos aprendido desde pequeños, aquellas creencias, ¿cierto? E independientemente de la religión. Yo fui testigo de Jehová cuando chico, participé en las reuniones de salón, también estuve en un grupo evangélico, también estuve en un grupo cristiano, buscando, buscando información, buscando conocimiento, para después poder aplicarlo y entender em, qué es lo que me pasaba a mí, ¿sí? Em, y poder conocer toda esta enseñanza, ¿cierto? Que muchas veces uno se quedaba con la duda, yo me quedaba con la duda de si verdaderamente eran correctas o no. Por lo tanto, les pido aquí que tengan una mente abierta, todo es cuestionable, lo importante es que puedan asimilar algunos mensajes que son verdaderamente profundos. Primero, en esta carta, Cristo nos invita a desaprender todo lo que las religiones de alguna forma nos han impuesto sobre su figura y sus enseñanzas. Nos presenta también una verdad un poco más elevada, basada en la conexión directa
con la conciencia divina, es decir, la fuente de toda esta creación, lo que nosotros denominamos Dios, algunos denominan Buda, algunos eh, denominan Mahoma, dependiendo de la religión que tú profeses o que conozcas, eh, vas a tener distintos nombres, pero finalmente todos venimos de una única fuente. Los judíos le llaman Hashem. Entonces, su mensaje de alguna forma no es de dogmas ni tampoco relacionado con intermediarios, sino que habla de una revelación sobre nuestra propia capacidad de manifestar la realidad a través de nuestro pensamiento y de nuestra intención consciente. Como lo creen algunos, Cristo no fue enviado por un Dios vengador, ese Dios que por cosas malas que hacemos nosotros, ¿cierto? Nos castiga, por cosas malas que hacemos nosotros, ¿cierto? Nos castiga, sino que eh, alcanzó una comprensión bien profunda de lo que es la conciencia divina a través de su propia iluminación. Por ejemplo, uno se da cuenta de esa iluminación o de esa conciencia divina cuando en momentos de enfermedad uno pide ayuda o pide ayuda por otros. O en un caso de que estamos a punto de morir, también nosotros nos encomendamos ya sea a ángeles, a la Virgen. Em, por lo tanto, eh, esto no es ajeno a nosotros. Cuando estamos en periodo de necesidad, siempre pedimos, ya sea por la enfermedad o por la recuperación, o para no morir si estamos en una situación delicada. Por lo tanto, Jesucristo eh, durante 40 días, se habla, ¿cierto? En la escritura, durante 40 días estuvo viviendo en el desierto. ¿Y qué pasó en estos 40 días? Los textos no lo dicen, lo hablan muy someramente. Pero aquí hubo una introspección muy profunda donde Jesús se convierte en el Cristo y experimenta una transformación interna que le permite comprender, que le permite comprender el poder del pensamiento y la energía creativa del universo. ¿Qué significa esto? Em, que logró ver más allá de la realidad, más allá de lo que ven nuestros sentidos o lo que perciben nuestros sentidos. Y todo esto pasa en un contexto donde él está en el desierto, em, viviendo distintas experiencias. Él está sin agua, sin comida, sin refugio. Por lo tanto, él experimenta una condición bastante extrema. Y esa condición extrema de alguna forma le permitió limpiar su cuerpo. Por eso aquí hago la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos ese proceso de los 40 días, 40 noches? Es un proceso de transformación interna, es un ayuno forzado. ¿Seríamos capaces de hacerlo? ¿Tendríamos la convicción y la fortaleza de vivir ese proceso? Y eso pasa con todas las cosas que nos ocurren en la vida. Somos capaces de soportar esta tristeza, somos capaces de soportar esta soledad, o somos capaces de soportar un proceso de aflicción importante como el llevar una enfermedad. Entonces, en la medida que nosotros nos limpiamos nuestro cuerpo, nos permite comprender que el universo y general nuestra vida, eh, nuestro entorno, se compone de ciertas partículas, moléculas, átomos, finalmente, que
esos átomos, si tú lo analizas e investigas profundamente, es 99,9% vacío. O sea, nuestra realidad se sustenta en función de la nada. Sin embargo, somos capaces de tocar un lápiz, de, de tomar un papel, ¿cierto? De sentir una materia, algo físico. Pero la realidad no es así. La realidad es que nuestro universo está compuesto por una energía invisible, ese vacío invisible, que se va densificando en la medida que tenemos ciertas vibraciones y frecuencias. En otras palabras, estamos hablando un poco del electromagnetismo que existe en nuestro plano. Em, por lo tanto, lo que hizo Jesús fue tratar de llevar todo este proceso. No se identifica claramente el por qué él fue llevado a esta condición, pero lo que vio ahí es desintegrarse en partículas, en motas pequeñas, todo lo que había a su alrededor. Y con esto entendió que la humanidad está conectada con una fuente suprema de inteligencia y de amor, y es capaz de co-crear su realidad a través de los pensamientos y sus emociones. Y esta conexión entre pensamientos y emociones le permitió crear su realidad. Por lo tanto, él, en la medida que necesitaba comida, pudo tener su comida. En la necesidad que tuvo agua, él pudo obtener agua. Y esa agua no salió de la nada, salió de su capacidad de poder materializar a través de su pensamiento y las emociones que finalmente son frecuencias y vibraciones electromagnéticas que genera tu cuerpo y tu pensamiento, tu mente, tu conciencia, para materializar las cosas en debido tiempo. Si yo te pregunto, si tú piensas hace, no sé, 20 o 30 años atrás, imagínate una situación ya sea de alegría o de tristeza y rememoras esa situación, eso te va a llevar a irte al pasado y a traer ese pasado al presente. Y lo más probable es que sientas o felicidad o sientas angustia y cambie tu estructura, cambie tu frecuencia, ¿sí? Cambie tu ritmo de cómo estás viviendo, qué cosas estás pensando. Por lo tanto, va a cambiar de alguna forma esa emoción que te permite crear, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Entonces, la verdadera naturaleza del ser humano es espiritual, somos energía, pero esta esencia se encuentra oculta por aquellas limitaciones que nos impone el ego y nuestras creencias. Uno va a decir, no, eso es imposible. Es imposible que alguien pueda materializar su comida o pueda materializar el agua. Pero si piensa en el agua, son dos átomos, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno, que son partículas minúsculas. Y que esas partículas minúsculas, dependiendo de su composición atómica, va a generar agua. ¿Cómo lo hace? Esa es la creación. Y finalmente las religiones tradicionales se han encargado y se han preocupado a su vez de distorsionar todas estas enseñanzas, presentándolo como, de alguna forma, Jesucristo como un mediador entre Dios y los hombres. Y cuando en realidad su mensaje era para que cada persona pueda conectarse directamente con esa divinidad. Si nosotros estamos conectados con esa divinidad, piensa en el átomo. Nosotros estamos compuestos por átomos.
el oxígeno que está alrededor de nuestro espacio son átomos, están dando vuelta constantemente. Por lo tanto, hay em, una idea, una limitación mental de que nosotros estamos desconectados, que somos seres individuales. Claro, somos seres individuales porque tenemos un ego que nos individualiza, una personalidad que nos individualiza. Sin embargo, en términos de energía, estamos conectados con el todo. Estamos conectados con esta divinidad. No necesitamos de intermediarios para acceder a ella. Por lo tanto, las religiones nos han limitado de alguna forma esta evolución espiritual. Al centrarse derechamente en si lo que tú haces es malo, por lo tanto es un pecado y un castigo ante los ojos de Dios, en lugar de enseñarnos la verdadera naturaleza del ser humano como un ser divino en esencia. Y por esa razón, si identificamos como un ser divino, debiéramos actuar de tal manera, de una forma espiritual, en amor, en compasión, frente al prójimo. Pero vivimos centrados en el pecado y en el castigo, en que todo lo que hacemos está malo, todo lo que hacemos es un error y eso es castigado. La distorsión de su mensaje a lo largo del tiempo. Bueno, Cristo señala en estas cartas que con el paso de los siglos sus enseñanzas fueron totalmente mal interpretadas y adaptadas obviamente a los intereses religiosos y políticos de aquella época hasta el día de hoy. Por ejemplo, el concepto de pecado y castigo que hablábamos anteriormente, Cristo nunca habló de un Dios castigador, sino de una energía amorosa y creadora. Somos los hombres, los seres humanos, quienes de alguna forma materializan el dolor, materializan ese castigo, no por una obra del Señor, sino que por nuestras vibraciones y nuestras frecuencias. Atraemos aquello que somos, que pensamos, que comemos. Por lo tanto, la adoración de su figura en lugar de las prácticas de su enseñanza, eso nos eh, metió en la cabeza, ¿cierto?, la religión. Adoremos la figura del Cristo. Cuando entramos a una iglesia, ¿qué es lo que vemos? Al Cristo crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos un Cristo en amor? En lugar de vivir en amor y en verdad, muchas religiones promovieron la veneración del Cristo como una figura de poder. Y en abril, obviamente, a todos nos recuerdan lo mismo. Es una programación brutal, tanto a nuestros hijos, nosotros lo vivimos cuando niños, el dolor, vimos el dolor, el sufrimiento, nos daba pena ver cómo a esa figura de Jesús lo maltrataban, le pegaban, lo desangraban y finalmente lo crucificaban en la cruz. La idea de que se necesita una iglesia o intermediarios para acceder a Dios, eso también es una creencia limitante. Cristo nos enseñó que cada persona tiene la capacidad de conectar directamente con la conciencia divina sin necesidad de intermediarios. No es necesario ir a la iglesia, pero sí es necesario tener esa convicción y esa conexión con la divinidad. No necesitamos ir a dar diezmo porque la iglesia nos obliga a dar el diezmo. Esa acción tiene que ser voluntaria y en silencio. Mientras más das, más recibes, pero no porque la iglesia lo dice. No sé si me entienden el concepto, pero bueno, sigamos.
Algunas de las parábolas y metáforas de la carta número uno que son súper importantes que ustedes la reconozcan, es que Cristo explica que de una pequeña semilla, ¿cierto? Contiene dentro de sí el conocimiento de lo que será. Por ejemplo, una semilla de un árbol fuerte y frondoso. Del mismo modo, cada ser humano lleva en su interior la chispa de la conciencia divina y el potencial de manifestar una vida plena y abundante. Sin embargo, no todos tienen esa convicción de que llevamos en nuestro interior esa chispa creadora de conciencia divina. Solamente somos carne, una persona más que tiene que luchar todos los días para llevar el sustento a la casa, a lo mejor una vida miserable, sin muchos lujos, o quizás con muchos lujos, con mucho dinero y una vida sin sentido, una vida miserable, porque no reconocemos que en nuestro interior se esconde lo más maravilloso de la existencia, para de alguna forma tener esta vida llena de abundancia. Entonces, ¿cómo sabe esa semilla que la plantan en la tierra, que sola va a crecer, va a generar un tronco impresionante y quizás ese árbol dé fruto para alimentar a pájaros o para alimentarte a ti? ¿Cómo sabe esa semilla que tiene que crecer y convertirse en eso? Necesita agua, sol, tierra. Agua, sol y tierra. Y esta semilla crece en forma impresionante. Sí, bueno, por otro lado, el sol y los rayos de luz. Así como el sol, ¿cierto? Emite estos rayos que iluminan la tierra, la conciencia divina se expresa también en cada ser humano. Aunque parezcamos individuos, como dijimos, separados, todos somos expresiones de la misma energía creadora. Haciendo la similitud, el sol nos envía estos rayos. A su vez, la conciencia divina también se expresa con rayos de energía en cada ser humano. Algunos son capaces de aceptarlas y se empieza a cuestionar y empieza a profundizar en ciertas enseñanzas, pero hay otros que no le hacen caso, tienen como un bloqueo. Y para ellos su vida es, como decíamos, trabajar, ir al colegio, estudiar, hacer, ir a comprar, tener una vida súper mecanizada. Entonces aquí Jesucristo nos enseña en su primera carta que tenemos que empezar a ver estas cosas, que tenemos que empezar a desaprender lo que nos han enseñado desde muy pequeños. Y obviamente hasta el día de hoy, no meten cosas, ¿cierto?, en la televisión. Em, es un concepto totalmente profundo, diferente y que tiene cierto sentido. Algunas de las enseñanzas más importantes de la carta número uno. Primero, el poder del pensamiento. Como
nosotros estamos acostumbrados a pensar y no decirlo, y muchas veces esos pensamientos no son simples ideas pasajeras, sino que tienen una energía creativa de alguna forma que influyen en la realidad de cada individuo, así como lo que comes, así como eres lo que comes, también eres lo que piensas. Si todo el día estoy con pensamientos negativos, que no me va a resultar, pero ¿cómo voy a hablar con esta persona si no me va a pescar? Em, Me da vergüenza hacer esto, eh, no lo sé, no estoy tan preparado, no me siento cómodo, eh, no me siento querido, me siento abandonado, y así un sinnúmero de pensamientos que no necesariamente tú los tienes que verbalizar, pero están en tu mente. Entonces, si esa energía creativa está orientada hacia el negativismo, como consecuencia vas a tener una devolución de cosas negativas. Por lo tanto, trata de pensar en forma positiva. La conexión con la conciencia divina. No hay una separación entre Dios y el ser humano. Cada persona puede acceder a la fuente suprema a través de la introspección y la meditación. Cristo en sus 40 días lo que más hizo fue este proceso de introspección y meditación. Jesús era una persona común y corriente que tenía un ego increíble. Él no nació una persona sabia o con estos poderes que se manifestaron más adelante. Él pasó por todo un proceso de cometer errores. Él se juntaba con drogadictos, con prostitutas, con gente que le gustaba el trago. No tenía una vida sana, pero él, en función de su experiencia, y eso, ojo, que no es juzgable, eso es importante también que ustedes entiendan que los errores que nosotros cometemos en nuestra vida no son juzgables, no hay un castigo, está hecho para que de alguna forma cada uno de nosotros aprenda y entienda que determinado acto tiene determinada consecuencia. Por lo tanto, si nosotros hacemos ese proceso de introspección, de decir lo que estoy haciendo está en beneficio mío y en beneficio de los que están a mi alrededor, o estoy operando solamente con el ego, o y medito sobre eso y le pido a la conciencia divina que me ayude en este proceso, las puertas se van a abrir poco a poco, no es algo inmediato. Hay que pasar por eventos muy críticos, muy complejos para poder darse cuenta inmediatamente que hay algo más. Por ejemplo, aquellas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Hay un cambio en su forma de vivir impresionante. Hay muchos casos documentados para que ustedes los puedan ver en YouTube. Otra de las enseñanzas es la importancia de este amor incondicional. La clave para la transformación personal y colectiva es vivir desde el amor, desde la compasión y desde la comprensión. No vale la pena juzgar a otros, que eso generalmente es lo que hacemos, juzgamos las experiencias de otros y somos los que lanzamos la primera piedra.
Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, nuestro tejado es de vidrio. Por lo tanto, si nosotros no somos compasivos con nosotros mismos, si no hacemos todo este proceso de meditación y comprensión de nuestra vida, de nuestro ser, difícilmente vamos a hacer el proceso de mirar al otro con compasión y comprensión. Si yo me equivoco, si yo cometí un error y lo entiendo que cometí un error, ¿puedo juzgar al otro del mismo error u otro error? Entonces, es muy importante para un proceso de transformación, primero reconocerse qué es lo que uno está viviendo y cómo lo está viviendo, en pensamiento, en emoción, en acciones que uno hace. Otra enseñanza importante es que el ego se entiende como un obstáculo. Nosotros nos identificamos permanentemente con el ego y aquellos deseos materiales que limitan de alguna forma la expansión de la conciencia y de alguna forma también genera mucho sufrimiento. ¿Qué significa esto? Lo más probable es que las personas que ganen menos del mínimo, o no debieran ganar menos del mínimo, pero eh, están en una situación de precariedad económica, tengan un televisor de 50 pulgadas o tengan un iPhone que vale 900.000 pesos o 1.000.000 de pesos, o tengan el último computador, o vayan a un concierto y se endeuden en tarjetas de crédito, eh, no tengan prácticamente ahorros, eh, y viven pensando en eso. ¿Por qué? Una vez que tienen el producto, después tienen que pagarlo. Algunos lo dejan de pagar y asumen esas consecuencias, y otros tratan de buscar la forma de pagarlo, ¿cierto? Y los complica y los angustia y los frustra y se quejan con el jefe y se quejan con la sociedad y se quejan en general con todo porque ellos lo que hicieron fue suplir su necesidad egocéntrica a través de productos materiales y quedan encerrados en ese loop. Es un ciclo permanente, es un ciclo continuo y limitan a su vez su conciencia, generando mucho sufrimiento. Eh, aquella persona que lamentablemente cayó en algún exceso, ya sea en el juego, un ludópata, o en el deseo de escapar de la realidad a través del consumo de drogas. Ellos se identifican con su ego primordial, su deseo más material, es el deseo más humano que puede haber. La verdadera espiritualidad no depende de las religiones. Fuerte, porque uno entrega todo a su religión, todo. Y cuando uno entrega todo a la religión y después la religión ya no está, o esos amigos, entre comillas, de la religión no están contigo, cuando cometes un error, te apartan, te castigan, te vetan. ¿Por qué? Porque esos cánones no están dentro de la religión, no son aceptados. Tú faltaste a la palabra o faltaste a lo que dice la ley. Entonces, la religión
es realmente importante? ¿O más bien em, lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que tú aprendes de esa religión es lo importante? Las instituciones religiosas han tergiversado las enseñanzas originales de Cristo, imponiendo dogmas que separan en lugar de unir. Todos queremos paz, todos queremos vivir tranquilos, todos queremos ser hermanos, amigos, generar fraternidad con el otro. Pero el católico juzga al testigo de Jehová, el testigo de Jehová juzga al católico, el musulmán juzga a los judíos, los judíos juzgan a los musulmanes, los budistas o los hinduistas, no sé si se juzgan, pero están en su volá, están así como apartados, están en una introspección demasiado profunda. Entonces estos dogmas, que al final nos transformamos en personas dogmáticas, genera separación, desunión. ¿Por qué tanta guerra? O sea, vayamos a la historia. No, porque Dios lo dice. Las guerras religiosas, los cruzados, las guerras en Medio Oriente. No se entiende de verdad. Si realmente hubiésemos entendido las enseñanzas del Cristo, sería un mundo totalmente diferente. Pero para eso hay que volver a estudiarlo, hay que volver a trabajarlo con sinceridad, con compromiso, y no desde el dogma, porque lo que yo les estoy diciendo no es algo que ustedes tengan que asimilar de inmediato, porque no es una instrucción, es un abrir de mentes, es una invitación a ver las cosas de manera distinta. Esa es la invitación de lo que nos hacen estas cartas, esta canalización. La responsabilidad de cada individuo en su evolución espiritual. Nadie puede despertar espiritualmente por otro. Cada ser humano debe recorrer su propio camino hacia esta iluminación. Son desafíos personales, son desafíos individuales. No es como eh, cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, en la religión católica. El sacerdote nos habla de las escrituras, nos lee determinado versículo y hace la oración. Hay todo un ritual, ¿cierto? Eh, nos golpeamos en el pecho por mi culpa, y nos vamos para la casa. Algunos se sienten aliviados, otros no tanto, otros ni siquiera escuchan la misa, pero no por el hecho de que tú vayas a una misa o a la iglesia, significa que eres una persona espiritual. Tú estás siguiendo un rito que se ha manifestado desde hace muchos, muchos años. Pero ¿eres realmente espiritual?
¿Vas hacia ese camino de iluminación? Vas saliendo de la iglesia, tomas tu auto y se te cruza justo un auto. ¿Qué dices? Este tal por cual y bla, 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 bla. Le echas seguramente un par de garabatos. O pasan otros tipos de situaciones que te saca de quicio, ¿cierto? Y te ponen en una situación de respuesta violenta. ¿De qué te sirve ir a la iglesia o leer un texto si realmente no lo practicas? Pero es un proceso, no es algo que hay que hacerlo de la noche a la mañana, es un proceso que requiere de tiempo. Yo me he equivocado muchas veces, y estoy aprendiendo. Como te digo, esas reacciones que se te cruzan autos, yo lo he tenido, obviamente. Pero lo importante es darse cuenta cuando uno actúa y lo hace, por qué lo hace, meditarlo y soltarlo. Por lo tanto, aquí cada uno tiene que hacer su camino. No es tu mamá, no es tu pareja, no son tus hijos, no es el sacerdote o no es el anciano, en caso de los testigos de Jehová. Em, Cada uno tiene que poner de su parte para vivir, ¿cierto?, estos preceptos y crecer espiritualmente. Hablemos ahora un poco del concepto de la energía creativa, que es importante. Cristo explica en esta carta que la energía creativa es el principio fundamental que sostiene la existencia. Cada pensamiento y emoción genera una vibración que afecta el entorno y la realidad de esa persona. Esta energía fluye constantemente desde la conciencia divina y es utilizada por cada ser humano para manifestar su vida. Por ejemplo, aquellos pensamientos positivos generan armonía y bienestar, mientras que pensamientos negativos crean obstáculos y sufrimiento. Las emociones actúan como amplificadores de esa energía creativa. La alegría, el amor y la gratitud potencian la manifestación de experiencias positivas, mientras que el miedo, la ira, el sufrimiento, ¿cierto?, pueden bloquear el flujo natural de esta energía. Para tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones nos permite moldear nuestra realidad de manera más consciente y alineada con la conciencia divina. Por lo tanto, se dice, hay algunos estudios que las personas que tienen una vida más feliz, más tranquila, más alegre, son personas que tienen actitudes distintas. Por ejemplo, personas que son muy afables, te saludan, están siempre con una energía positiva, em, te apoyan, eh, son capaces de lograr cosas, inclusive en ambientes muy complejos, en ambientes quizás de mucha tensión, pero tienen una actitud de vida distinta. A pesar, a pesar de todo, de que pueden estar viviendo a lo mejor un familiar con alguna enfermedad, eh, o una situación económica difícil, o relaciones personales que son difíciles, esta persona siempre tiene actitud positiva. Yo tenía una tía
muy querida por mí, mi tía Fresia. Ella es una persona súper, súper alegre. Se le podía estar cayendo el mundo, pero ella siempre nos transmitía energía positiva, alegría, una energía de fiesta, de goce, de no importa lo que esté pasando, pero estamos acá, estamos juntos. Em, Eso es un gran ejemplo. ¿Ya? A ver, hay algunos principios de construcción mental que son súper importantes y fundamentales en nuestra vida. Ya dijimos por un lado que es el poder creativo. La mente humana, al estar conectada con la conciencia divina, tiene la capacidad de moldear la realidad a través de pensamientos y emociones alineados con el amor y la verdad. Hay otro principio que es de nutrición y alimento. El verdadero alimento no es solo el alimento físico, sino que el espiritual, que es nutrir la mente con pensamientos elevados, fortalece la conexión con la fuente. Por lo tanto, si nosotros asumimos este alimento y nutrición, no del punto de vista de lo que comemos, sino que la nutrición de lo que pensamos, nuestra energía vibratoria, nuestra frecuencia, nuestro ritmo cambia. Y eso nos permite una conexión con esta fuente, con esta energía divina, con la conciencia divina Padre Madre. Del punto de vista de la sanación, la salud del cuerpo y la mente depende del equilibrio entre las energías internas. La sanación ocurre cuando se purifica la conciencia y se armonizan las emociones. Un ejemplo claro de esto, y que yo lo viví con mis familiares, es cuando, por ejemplo, se muere un hijo muy querido por la familia. Hay un nivel de tristeza, frustración, negación tan potente, y que esa frustración y esa emoción negativa, esa tristeza tan profunda, se incrusta en nuestro cuerpo, se incrusta en nuestra mente, que pasados los años a determinadas personas, sobre todo las más cercanas, termina provocando cáncer, tristeza, el abandono, la incapacidad de generar cosas materialmente, la desconexión emocional, termina a la larga generando cáncer al estómago, cáncer a la próstata, cáncer a la sangre, complicaciones en el sistema inmunológico. Por lo tanto, cuando nuestra conciencia no está armonizada con nuestras emociones, nuestra salud se deteriora. Por lo tanto, necesitamos una protección, estar alineados con la conciencia divina, nos, nos resguarda, ¿cierto?, de estas energías negativas y nos guía a una decisión, a una toma de decisión más correcta. Por lo tanto, es importante para nosotros comprender que como seres humanos debemos alcanzar esta alineación con esta conciencia divina. Hoy día está como cortada, hay un bloqueo sobre esta conciencia divina,
sobre todo cuando tenemos estos eventos que son tan trágicos de la muerte de algún ser querido o de alguna enfermedad. Ya nos desconectamos de la fuente. Por otro lado está la satisfacción de las necesidades. La vida está diseñada para proveer todo lo que el ser humano necesita, siempre que viva en sintonía con las leyes universales. Por ejemplo, un pajarito. Un pajarito nace y ese pajarito sabe que su vida va a estar llena de alimento, porque puede ir a buscarlo a cualquier parte. Va a tener agua, va a tener refugio y va a tener alimento. Pero el ser humano no tiene esa concepción, esa seguridad de que todo va a llegar. Como dicen, Hashem proveerá o Dios proveerá. Y eso es muy cierto. En los momentos más críticos de una persona que no tiene dinero a lo mejor o está pasando por alguna complicación, llega la ayuda, llega ese dinero que te faltaba o llega el apoyo de alguien a, a prestarte esa ayuda. ¿Y cuándo llega esa ayuda? Cuando tú eres capaz de conectar tus emociones, tu conciencia, porque de alguna forma te conectas, tú pides, ¿cierto? Ya lo vimos que rezamos en momentos de necesidad. Y esa convicción, mal llamada fe, es una convicción de que va a resultar y ocurre. Y tú dices, es un milagro. ¿Cómo llegó esto? No sé, es un milagro. Todo lo que no somos capaces de explicar le llamamos milagro. Está el trabajo y la supervivencia como los principios de construcción. Esto está relacionado, eh, hoy día por lo menos lo relacionamos como una carga, ¿cierto? El trabajo no debe ser visto como una carga, sino como una expresión creativa del alma, donde cada acción puede ser un reflejo de la conciencia divina. Tengo que ir a trabajar para ganarme el sustento. No decimos voy a trabajar porque me gusta, porque ahí soy capaz de entregar toda mi creatividad. Soy capaz de ayudar a otras personas a través de mi trabajo, sino que lo vemos como algo negativo. Ritmo, ley y orden. Todo en el universo sigue un ritmo perfecto. Alinearse con este flujo natural permite vivir en armonía sin resistencia ni sufrimiento innecesario. Pero nosotros somos porfiados y lo que hacemos es resistir, ¿cierto? Um, por ejemplo, en las relaciones de pareja es típico, no, que yo quiero estar con esa persona, pero esa persona te hace mal y tú le das ciertos argumentos a tu amigo o a tu amiga. em, pero esa persona al final genera una resistencia y al generar esa resistencia se genera un dolor y una tristeza a su vez más profunda. Entonces, lo que tú tienes que hacer es soltar y vivir en armonía. Está bien, suelta, déjalo, déjala, suelta. Hay todo un proceso también de valoración personal. Y por último, ¿cierto? Están estos patrones emocionales y esquemas mentales que traemos desde la niñez. Los pensamientos y las emociones condicionan nuestra realidad. Esa realidad que nosotros experimentamos al reconocer y transformar estos patrones negativos.
Si somos capaces de transformarlos, vamos a acceder a una vida más elevada y en armonía. Bueno, continuando, vamos a dar aquí algunos ejemplos prácticos para aplicar estas enseñanzas. Por ejemplo, uno de ellos es vigilar nuestros pensamientos, ser conscientes de lo que pensamos y reemplazar aquellos negativos por afirmaciones positivas. Eso claramente, ¿sí? Y ojalá todos los días, en la mañana o en la tarde, una vez que llegaste del trabajo, descansar y pensar qué es lo que hiciste, qué es qué cosas se te vinieron a la mente en el día. Anotarlo y esas palabras negativas transformarlas en positivas. Por otro lado está la meditación, la introspección, o sea, dedicar tiempo para conectarse a esta conciencia divina mediante el silencio y estar realmente tranquilo. Pero lo que pasa hoy día es que estamos con el celular, con el computador, no tenemos conversaciones profundas con la pareja o con nuestros hijos y estamos en una condición de división total. Hoy día mucho más con la tecnología que tenemos. Practicar el amor incondicional también, actuar con compasión y empatía hacia los demás, como dijimos antes, sin juzgar ni reaccionar desde el ego, ¿cierto? Esta respuesta impulsiva. Cuestionar aquellas creencias limitantes que nos enseñaron desde chicos. Examinar qué ideas son heredadas de nuestras familias y que pueden estar bloqueando nuestro crecimiento espiritual y reemplazarlas por verdades que sean un poco más elevadas. ¿Mm? Asumir la responsabilidad de nuestra realidad. También eso es importante. Reconocer que nuestras experiencias reflejan nuestras vibraciones internas y que podemos transformarlas cambiando nuestra mentalidad. Como conclusión de la carta número 1, esta carta da inicio a un viaje hacia la comprensión de la verdadera naturaleza de la existencia. En las siguientes cartas, Cristo ampliará esta explicación sobre la conciencia, la energía creativa y el camino hacia la iluminación espiritual. La primera carta de Cristo nos llama a despertar y reconocer nuestra verdadera naturaleza espiritual. No somos seres separados de Dios, ni estamos sujetos a un destino impuesto por fuerzas externas. Somos creadores de nuestra realidad y tenemos el poder de conectar con la conciencia divina para vivir en armonía, amor y plenitud. Este es el inicio de un viaje hacia la verdadera comprensión de nuestra existencia, donde cada ser humano es responsable de su evolución espiritual y del impacto de sus pensamientos en el mundo. Bueno amigos, gracias por escucharme, por tener esta masterclass de clase número 1. En la próxima presentación vamos a hablar un poco de la carta número 2, que habla de la conciencia divina y de su funcionamiento. Dale like si te gustó, síguenos en el canal y te recuerdo que estas cartas están en Spotify y en YouTube para que las busques. ¿Ya? Los vamos a dejar abajo en los comentarios. Que esté muy bien.